Sabemos que la inflación es un fenómeno que arranca en la emisión monetaria y, por supuesto, el gobierno, después de haber intentado muchas veces explicarlo con la palabra multicausal, ahora va para el lado más ortodoxo que todos los libros de macroeconomía enseñan y que tiene que ver con la emisión monetaria. El fútbol sí es un fenómeno multicausal. Para analizar resultados, ciclos, podés ir por una mirada muy concreta, más basada en el último partido, el rival te superó, o también por jugadas. Pegó en el palo y no entró, decisiones arbitrales, si nos hubieran cobrado ese penal, la cosa habría cambiado. Pero, si bien en algunos casos puede, sobre todo cuando estás en medio de una competencia y analizas un partido, cuando se trata del final de la participación de un equipo en una competición, creo que corresponde hacer un análisis más amplio. Voy a River, por supuesto, ayer eliminado por Tigre. Vamos a la mirada más reciente. Tigre planteó muy bien el partido. Hay muchísimo mérito del equipo de Diego Martínez, del entrenador por pensar el juego, tener un plan, convencer a los jugadores de que podían ejecutarlo bien y, por supuesto, a los jugadores les corresponde el crédito de la ejecución. Porque Retegui, Colidio, los centrales que sacaron todo en los últimos 5 minutos, Prediger y X Fernández en un tramo en el que Tigre pudo imponer las condiciones, tienen mucho mérito. Y es imposible e injusto sacar a Tigre de la eliminación de River, porque en el Monumental, contra casi todos los pronósticos, Tigre se quedó con la victoria. Y quería empezar por ahí, haciendo estricta justicia con el planteo y con la ejecución de Tigre, que además supo sufrir porque al final era sacarla como se pudiera. Y hasta la inclusión de un tercer zaguero terminó siendo positiva para Tigre al tener uno más para o que la pelota le rebote o que pueda reventarla. A veces el fútbol es eso, sufrir, aguantar, resistir, saber que el rival te va a tirar con de todo, Crónica Dixit, mobilero de Crónica Dixit en su momento, y no te queda otra que acurrucarte contra tu arquero, hacer la táctica del murciélago, colgarnos todo el travesaño y reventarla. Pero eso fue durante los últimos 10 minutos. Ahora vamos a River en sí. Uno puede quedarse con el suceso de ayer. Enzo Pérez fue muy claro, dijo, regalamos 45 minutos. Enzo Pérez habla cuando su equipo pierde. Yo recuerdo una nota después de la derrota con Flamengo en Lima por la final de la Libertadores 2019, una claridad conceptual, un temple, un tono. Obviamente, si River sale campeón, lo vas a encontrar. Si es la figura por demanda periodística y hasta por un compromiso que asumen los clubes institucional, va a hablar. Pero si no hay una de estas situaciones extraordinarias, Enzo Pérez no habla. Ahora en las derrotas pesadas, no una en el medio de una liga de 27 fechas, la de ayer es una derrota pesada para River, Enzo Pérez habló y dijo, regalamos 45 minutos. Pero vale, me parece, una mirada más amplia de lo que ha sido River en el semestre, el proceso detrás del suceso. A River le alcanzó una fase regular bastante irregular, si vale el término, para quedar segundo detrás de Racing. Y le tocó jugar contra el tercero de la otra zona, Tigre. River venía de ser campeón de la Liga a fin del año pasado en modo rodillo. Desde la eliminación de Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, River encontró una manera de jugar y terminó pasando por encima a los rivales con un muy buen rendimiento colectivo y un Julián Álvarez en estado de gracia. Tuvo un fin de año bastante agitado,
por cosas que debían pasar institucionalmente. Una, la elección presidencial. Sabíamos que Donofrio no podía presentarse un tercer mandato y sabíamos que el oficialismo, encabezado por Jorge Brito, iba a ganar las elecciones. El tema es que, en coincidencia con un trámite para el oficialismo de River, además Jorge Brito hace bastante que está en la vida política institucional de River, había otra cuestión y era si iba a seguir Gallardo o no. Vencía su contrato y antes del Trofeo de Campeones, que River también ganó, fueron 2 títulos en poco tiempo, Gallardo anunció su continuidad hasta ahora por un año más. Y después vino un mercado de pases muy activo para River. Contrató a futbolistas que ya habían jugado en el club: Juanfer Quintero, Leandro González Pires, Emanuel Mamana, y otros que habían mostrado su calidad en otros equipos, pero que debían pasar por el clásico proceso de adaptación a River y a Gallardo. Herrera, Gómez, Tomás Pochettino, Ezequiel Barco. También Gallardo tomó otra decisión, de armar un plantel de profesionales ya consolidados y también con esos chicos que el año pasado empezaron 2021 como apuestas y finalizaron como garantías. Simón y sobre todo Enzo Fernández, el gol que hizo ayer. ¿Cómo la va a parar así con el borde interno de la zurda y pegarle con el empeine de la derecha? ¡Pin! Golazo. Pues además ejecuta bien, primero esa jugada hay que verla, después ejecutarla, y nadie esperaba ese combo de control con la zurda y empeine con la derecha. También prestó a algunos jugadores que alternaban, que jugaron algunos minutos, forzado por la dinámica del calendario. Gallardo tuvo que incluir a Lecanda, por ejemplo, a Galván, y vendió a Talleres de Córdoba a un jugador como Girotti, que estaba, digamos, en otro molde respecto de los delanteros Álvarez, Romero y Suárez, que estaba lastimado y regresó, aunque no pudo tener la continuidad que le hubiera querido. Girotti era el 9 de área, ese que, si vas a tirar centros, Girotti te cabeceaba hasta los ladrillos. Ayer River tiró 39 centros, 28 en el segundo tiempo. Apenas 6 exitosos. No, la razón no es que no estaba Girotti para explicar la derrota de River. Voy a una decisión de Gallardo de conformar el plantel sin tanto juvenil de apuesta. Prefirió prestarlos para que tengan rodaje en otros clubes y sí armar el plantel titulares y suplentes con mínimo 50 partidos en primera. Alguno podrá llegar dentro de poco como Santiago Simón, pero el pibe había rendido de manera espectacular en el último tramo y ya no era considerado una apuesta sino una garantía. También Gallardo tomó decisiones respecto del equipo, más allá del plantel. Dentro de los refuerzos, había que esperar si González Pires y Mamana, ya adaptados a River, iban a tener el rendimiento para meterse en la rotación. Jugaron poco. González Pires cometió errores importantes, por ejemplo en el clásico ante Boca, y Mamana no pudo pelear ni por el puesto de central, prácticamente no jugó ahí, salvo en un partido con línea de 3, ni tampoco como lateral. Se lastimó Rojas, eso obligó a más minutos para Herrera. Y después los otros futbolistas, en un semestre es muy difícil que se adapten a River y a Gallardo. Tienen que ser muy buenos para ponerse la camiseta y jugar. Vienen de contextos diferentes, Elías Gómez, Herrera. Pero vamos al equipo. Gallardo tomó la decisión de prescindir de 2 conceptos que le habían resultado exitosos en el semestre pasado. Uno era el segundo delantero para Julián Álvarez, o el que podía ser el faro para que Julián fuera el satélite de revolotear a su espalda, a sus costados, para
sin ser detectado, atacar zonas descubiertas, espacios vacíos de la defensa contraria. River, si bien en algunos partidos jugó con un solo delantero, tenía a Álvarez y Romero en el tramo final de la definición como una fórmula exitosa. Incluso Romero marcó goles, servido por Álvarez o, por supuesto, alimentado por todo el equipo. No contar con Rojas y no tener un futbolista que conociera el puesto de lateral derecho de River y en el ciclo Gallardo le recortó posibilidades creativas, más allá de que Herrera marcó un gol y tuvo alguna aparición importante. Pero se quedó ahí River sin un argumento que había sido decisivo en el tramo anterior. Es cierto que Romero estuvo lastimado, pero jugó menos, mucho menos, estando sano, que en el semestre pasado. ¿Por qué? Porque ahí Gallardo dijo, vamos a juntar mediocampistas con falsos wings, Simón Barco, Pochettino Barco, además del aporte de la Cruz y Enzo Fernández, con Enzo Pérez, cuyo rendimiento también está muy por debajo del mejor momento del año anterior. Le ha costado a Enzo Pérez volver de la lesión en el hombro. No ha tenido el nivel en modo profesor que lo distingue. Vamos mezclando entre rendimientos que han bajado y decisiones que ha tomado Gallardo, que ayer se presentó como el principal responsable de que el juego no fluyera. Otro punto fue la salida de Palavecino, que también tuvo algún problema físico, pero que partió de más atrás en la rotación de este año. Palavecino había terminado el 2021 a toda orquesta, y acá la tuvo que pelear de atrás. Ese mediocampo con Enzo Pérez, Simón, Enzo Fernández, Palavecino, porque De la Cruz estaba lastimado, más Álvarez y Romero, Rojas por un lado, Casco del otro, era realmente una máquina de generar situaciones. También está, como les decía hace un ratito, la contribución individual, en el acierto y en el error. River cometió muchos errores en el último tramo de la cancha, en este semestre, incluso en partidos que ganó, como Argentino Juniors. Hubo partidos en los que Armani también cometió errores, y otros en los que directamente salvó a River contra Fortaleza. Estamos hablando de un equipo inestable en comparación con el rodillo que ganó la liga pasada. O sea, hay un cambio, y en este caso, comparando semestre con semestre, hay una involución. Y creo que todo este contexto, este fenómeno multicausal, volviendo a jugar con el dato de inflación que van a dar en 39 minutos, explica por qué River se quedó afuera. O ayuda a entender por qué este River fue más vulnerable que el semestre pasado. Y Tigre se convenció de que podía ganar. Primero hay que creer que podés ganar y no vas a participar de una fiesta ajena. Y vuelvo al mérito de Tigre. Todo esto que le pasó a River en el semestre, que aún no ha terminado porque tiene 2 partidos de Copa Libertadores, River ha encaminado bastante su clasificación a octavos de final y con chances muchas de ganar el grupo. Pero este semestre fue bastante inferior incluso a lo que Gallardo creía. Dentro de las razones están, como el propio Gallardo dijo ayer, las decisiones del técnico, el juego no fluyó, refuerzos que necesitan su adaptación y otros que no han mostrado calidad y que por ahora son meras incorporaciones, esto de ocupar lugares de reserva. No ha apelado Gallardo a esos juveniles que el año pasado, por la dinámica del calendario, debió sumar. Bajones individuales, Julián Álvarez,
es muy difícil que no te afecte una transferencia al Manchester City. Es imposible. En algún momento le iba a caer. Y a mí me sorprende que le hayan caído las fichas tan tarde. Quizás desde el punto de vista del calendario y de lo que necesitaba River, y fue peor. Pero convivió con esto durante mucho tiempo. Incluso cuando se hablaba de él no paraba de meter goles. Y Julián tuvo así apariciones contra Patronato, Sarmiento, Gimnasia y Esgrima La Plata. Concentró sus goles en pocos partidos. River mismo tiene 7 con Sarmiento, goleada con Patronato, 4 contra Argentinos, pero después le ha costado, como si hubiera sido contundente por pocos encuentros. Armani, hablo de errores cometidos, Paulo Díaz ayer, y termina eliminado. Los ciclos pueden recortarse como uno quiera. Los 8 años de Gallardo son exitosos, creo que ha refundado al club, que es el entrenador más trascendente de la historia de River. No sé si el más exitoso, porque Bambino Veira en un ciclo más corto fue campeón del mundo, pero Gallardo está ahí, le ganó una final a Boca por la Copa Libertadores, es indiscutible, pero el legado del River Camp y todo lo que ha hecho crecer al club, más allá de lo que ha hecho crecer al equipo como entrenador, para mí lo ponen en un lugar diferente, en otra dimensión. Ahora, si recortamos el ciclo de Gallardo a este primer semestre de 2022, no ha sido bueno. Alguien dirá, pero fracaso es una discusión semántica. Porque además también hay como una interpretación exagerada de la palabra fracaso. Frustración es otra. Pero no es que si un equipo no cumplió con los objetivos y fracasó en su intento de lograrlos, los jugadores y el entrenador son fracasados. Son dos cosas distintas. Una cosa es un fracaso o una frustración concreta de un semestre y otra es sacar una conclusión definitiva de un episodio particular. Y en esta época de definiciones contundentes, de tweets, de pensamientos en 15 segundos sin ninguna fundamentación, sin ninguna argumentación, vos usás esa palabra y vas a tener la atención que querés y las repercusiones que querés generar. Pero no se explica solamente por el muy buen rendimiento de Tigre y la eliminación de River. Ha tenido un semestre irregular y hay causas, hay razones para argumentar que ha sido un semestre difícil para River. Y hay algunas cosas que podrá cambiar pensando en estos próximos 2 partidos, pero también en el semestre que viene. Otras en las que quizás el mercado le ayude, delanteros, refuerzos en la saga. Maidana es otro que volvió, y cada vez que se lo llamó en este tramo del semestre estuvo a la altura. Pero se entiende desde las razones del juego por qué River ha quedado afuera en cuartos de final. Y las razones también apelan al contexto que arrancó el año pasado con esas 2 decisiones institucionales, sobre todo la de Gallardo de la continuidad. Un mercado que por lo menos por ahora no satisfizo la necesidad del equipo. Es cierto que Juanfer se lastimó, que Suárez, que era un refuerzo, también se lastimó, pero la evaluación en este caso sí hay que medirla por los hechos, darles contexto, pero son los hechos. Decisiones del entrenador que no funcionaron, que le quitaron fluidez al juego. Y la última parte, la que corresponde darle muchísimo mérito, es la de Tigre. Tigre va a jugar la semifinal ante Argentinos Juniors por mérito propio,
Se especulaba con un River Estudiantes el sábado y será Argentinos Tigre el domingo. La otra ya la conocíamos desde el martes a la noche, Racing Boca en Lanús el sábado, Argentinos Tigre en la cancha de Huracán, ambas con público visitante. Yo no recuerdo cuál fue el último partido con las dos hinchadas en esta parte de la Argentina, Capital Federal y Gran Buenos Aires. Quizá me tenga que ir a 2013, que fue el último año con público visitante, pero Tigre no es un convidado de piedra. Tigre se lo ganó y aprovechó a un River que, por las razones ya explicadas, tuvo un semestre bastante complicado. Y algunas cosas que ocurrieron en el semestre influyeron decisivamente en el rendimiento del equipo. Ayer y en todo el ciclo. Por eso, este juego, que además tiene un componente emocional, sensorial, tan importante, tan influyente, cuando un equipo se la cree y piensa que es capaz de ganar el Monumental, y lo intenta y ejecuta bien un plan, lo puede hacer. Por eso este juego es tan apasionante. Porque por un lado, podés explicar lo que pasó desde el minuto 0 al 95. Pero detrás hay un montón de historias y de episodios que tienen esa módica contribución para lo que vimos ayer. El triunfo de Tigre en el Monumental por 1-2.